Hola, bienvenidos a Amigurumis Castillo, a este canal. Esta es la clase número 1 para principiantes. Si tú eres una de esas personas que te gustaría ingresar a este mundo mágico de los amigurumis, estás en el lugar correcto. Iremos juntos paso a paso elaborando desde cero, desde un anillo mágico, hasta que tú puedas transformar tu tejido en una obra de arte. Vamos a iniciar y te voy a dar algunos consejos para comenzar. Te sugiero que tú, al iniciar en este mundo del tejido, inicies con una lana gruesa, para que puedas primero diferenciar los puntos que se forman para luego ir reduciendo ya el grosor de tu material. Vamos a utilizar un crochet de 1.75 para este estambre, ¿ya? Siempre, este estambre mide aproximadamente unos 2 milímetros de grosor. Y mira, para que tú sepas que estás utilizando un crochet adecuado, pues simplemente le pones la hebra así y si agarra y no se sale, ya estás utilizando bien un crochet. Es la manera en que yo suelo hacer, ¿ya? Entonces, pero a ti te sugiero, o sea, ahorita no mires el color, no mires este grosor, simplemente te sugiero que tú utilices lana incluso. Hay lanas que son de 3 milímetros de grosor, puede ser hasta la jazmín, la que tú elijas. Al principio utiliza un estambre grueso para que puedas diferenciar. En este video solo vamos a utilizar el crochet de tu elección y también el estambre de tu elección. Aquí solamente vamos a hacer anillo mágico, aprender a hacer anillo mágico y puntos bajos. Nada más en esta primera clase. Esta es la más utilizada para realizar un amigurumi. Es la más utilizada, la base más utilizada para realizar amigurumi. Hay muchas más, pero vamos a iniciar con anillo mágico, que está aquí abreviado, como se abrevia AM, y también punto bajo. Vamos a tomar, mira, el estambre de esta manera, ¿ya? Y vamos a colocarlo así. Vamos a utilizar estos dos deditos, mira, de aquí. Y vamos a utilizar ayudándonos a sostener, ¿ya? Con los deditos. La forma como tú cojas el crochet realmente es como te sientas más cómoda. Yo lo cojo así. He visto que otras personas lo cojan así. Es como tú más te sientas cómoda al agarrar. Que puedas manipular y movilizar tu mano de mejor manera. Aquí es importante entender algo, que siempre la práctica te va a llevar a un tejido en el futuro prolijo y que tengas la misma tensión al tejer. Al principio no te frustres, todas pasamos por eso, vamos a ir poco a poco pero juntos, ¿ya? Vamos así. Entonces vamos a utilizar este estambre, mira, así. Vamos a poner en los dos deditos y vamos a sostener con el pulgar aquí. Lo vamos a sostener. Vamos a pasar el estambre así, mira. Aquí son dos rayas paralelas, pero cuando yo paso por aquí, le paso por encima de la otra hebra formando una cruz y con este otro dedito sostengo. Mira, aquí sostengo con el pulgar y aquí sostengo con este otro dedo, creo que es el índice. Ya. Ahora, aquí yo voy a tomar mi crochet y me voy a ubicar en esta hebra de acá. Quiero que tomes en cuenta que esta hebra, mira, la que cruza acá es con la que vamos a tejer, que sería esta. Pero yo me voy a enganchar en esta. Voy a meterme por debajo, así, mira, ya, por debajo. Y luego voy a coger esta hebra, voy a coger y la voy a pasar, mira, por acá. Y luego giro. No me quedo así recto, giro. Y se me forma como un buclecito, ¿ya? Luego voy a tomar la misma hebra que está acá, mira, esta misma hebra por debajo me meto así y me queda 1 y 2. Luego voy a sostener este tejido mientras saco estos dedos y luego voy a sostener, mira, sostengo así la hebra en medio de estos dos y luego con el pulgar sostengo aquí. Mira, para empezar a tejer. Tengo estos dos, ¿no es cierto? Ahora, este lo voy a pasar por este otro bucle que cogimos al principio, mira. Y se me forma aquí como un nudito. Y este es el famoso anillo mágico, mira. Este anillo mágico se llama así porque nosotros podemos tejer dentro de él y cuando luego jalamos de esta colita, este anillo se cierra.
Y esta es la base con la que empezamos a hacer algunos de los proyectos de amigurumis. Mira, así es el paso de cómo realizar un anillo mágico, ¿ya? Ahora, para que tú puedas ya realizar los puntos bajos y tengas una base para hacer una figura, vas a practicar esto. Por lo general, siempre utilizamos la tabla del 6. Vamos haciendo 6 puntos, luego 12 puntos y así sucesivamente, 6, 12, 18, ¿no? Entonces te voy a enseñar a hacer los puntos bajos, ¿ya? Dentro de este anillo mágico, ¿ya? Tú tienes así, ¿cierto? Esta es la hebra que estamos tejiendo y este es el anillo que se formó. Vas a tomar esta hebra que estamos tejiendo así, mira. La pasas por este dedito y siempre sujetas con esta y así, ¿no es cierto? Así, de esta manera. Ahora vas a sostener con el pulgar estas 2 hebritas que están juntas, así, mira. Y vamos a hacer puntos bajos. El punto bajo, por lo general, en el español siempre se abrevia con la P minúscula y la B grande minúscula también, PB, ¿ya? Cuando tú veas en patrones PB, quiere decir punto bajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer los puntos bajos? Nos vamos a ingresar dentro de este círculo. Mira, estamos así. El crochet ingresa dentro de este círculo de esta manera. Tú sostienes el círculo. Mira, estas 2 hebritas las sostienes así. Mira, estás así. Luego ingresas dentro del círculo y tomas el estambre, esta hebra que estás tejiendo. Y mira, se te forma el primero que ya tienes del nudito y este segundo bucle. Vuelves a tomar el mismo estambre, mira, así, sostienes siempre aquí y vas a pasar por los 2, mira. Y aquí ya realizaste el primer punto bajo. Esto es un punto bajo, mira, y se forma por una cadenita, mira. Esto es una cadenita, se forma, mira. Es como una lagrimita, ¿ya? Este es el punto bajo, ¿ya? Entonces te voy a repetir y vamos a hacer aquí dentro de este anillo mágico, vamos a hacer 6 puntos. Como te dije, siempre por lo general se inicia así, con 6 puntos. Pero aquí solo estás aprendiendo cómo hacer anillo mágico y puntos bajos. No estamos haciendo un patrón en sí. Vamos a repetir, mira. Aquí ya tienes un punto dentro de este anillo mágico, un punto bajo. Ingresamos de nuevo en el centro, mira. Sacamos, tomamos hilaza y me quedan de nuevo 2. Vuelvo a tomar el estambre y paso por estos 2. Y se me forma otro, mira, y se está formando como cadenitas, ¿ya? Vamos a hacer otro punto bajo. Ingresamos, sacamos, quedan 2, tomo lazada y tejo esas 2, mira, y tengo ya 3. Tomo lazada, mira, me ingreso primero dentro del círculo. Así. Y ya tengo 4. Vuelvo a ingresarme dentro del círculo, mira. Tomo otra vez el estambre y ya tengo 5. Vuelvo a ingresar aquí dentro y mira, saco y tengo otro, mira. Y aquí se me van formando así como cadenitas, mira. 1, 2, 3, son como unas veces, ¿no? 4, 5 y 6. Este del inicio es el nudito que hicimos en el anillo mágico. Cuando, mira, tú quieres cerrar, este es el efecto del anillo mágico. Mira, tomas esta hebrita que está aquí, mira, la que está suelta, ¿ya? Y jalamos. Cuando esto, mira, se jala, se cierra por eso se llama anillo mágico, ¿no? Mira, y se cierra y te queda así como una ruedita. Ya, este estambre ya queda aquí suelto. Y mientras tú más jales, más se cierra, mira, este anillo. Mira, y se va cerrando, ¿ya? Ahora, cuando tú ya tengas mira, esta base. Aquí hemos aprendido a hacer entonces un anillo mágico y puntos bajos dentro de un anillo mágico, ¿listo? Entonces tú aquí vas a practicar cómo hacer el anillo mágico y puntos bajos dentro de este anillo mágico. Y nos vemos en la clase número 2. No te olvides de suscribirte a este canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba la clase número 2. Cuida tus manos, ponte cremita y nos vemos en el próximo video. Bye bye.